¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Serendipia. Yo soy Alejandra Padilla y hoy les traigo un nuevo Story Time. En este video les voy a compartir algunas recomendaciones de periodistas para hacer solicitudes de información. Y antes de empezar, los quiero invitar a suscribirse a este canal si es que les gusta el tipo de videos y contenido que hacemos, porque con ese clic que ustedes dan nos ayudan a seguir haciendo periodismo independiente. Ahora sí, empecemos con este video. Hace algunas semanas empezamos a publicar algunos videos que son una guía para hacer solicitudes de información. Entonces, en respuesta al primero de estos videos, en Twitter les preguntamos a algunos periodistas si nos había faltado algún consejo para redactar las solicitudes o durante todo este proceso. Y a este tweet llegaron algunas respuestas que son las que les voy a compartir el día de hoy. Son respuestas de periodistas que pues trabajan con solicitudes de información, le piden información pública al gobierno. Entonces, como les decía también en ese video, pues cuando haces una cosa muchas veces empiezas a ubicar los trucos que puede haber en el proceso y puedes encontrar formas más fáciles de hacer las solicitudes. Entonces, este video es una recopilación de sugerencias para que desde la redacción de la solicitud sea más fácil obtener la información que estamos buscando. Las primeras recomendaciones fueron enviadas por Alejandra Krail, espero estar pronunciando bien tu apellido, y ella nos dice: conocer qué tipo de información buscamos nos ayuda a conocer el marco legal que obliga al ente a entregarla. Pueden citar la ley que respalda la entrega para presionarlos a responder. Efectivamente, pues hacer una solicitud de información también implica un poco de investigación previa o bastante de investigación previa. Entonces, lo que Ale nos está diciendo en este tweet es que pues tengamos como muy consciente qué tipo de información estamos buscando y si es competencia de la dependencia a la que se lo estamos pidiendo. Entonces, por ejemplo, hay información que ya es pública de oficio, como el monto que gastan los servidores públicos en viajes. Entonces, si esa información ya está pública y debe estar ya en la página de la dependencia o en la Plataforma Nacional de Transparencia, no tiene mucho caso hacer la solicitud porque pues nos van a mandar a esa página. Entonces, si hacemos nuestra investigación previa y ya sabemos que esa información ya es pública, pues nos evitamos la pena de hacer la solicitud y esperar todo el tiempo que debemos esperar. Después Alejandra nos dice: la otra es que hagan solicitudes claras, pidan cosas concisas. Pueden ayudarle al ente diciéndole en dónde tiene que buscar la información. Sí, efectivamente hay que ser muy claros y es lo que hablábamos en el primer video de esta serie. Porque, por ejemplo, si yo estoy buscando, pues no sé, el contrato que cierta secretaría hizo con alguna empresa para celebrar el Día de las Madres, pero entonces en mi solicitud lo que hago es pedir, por ejemplo, todos los contratos celebrados en mayo, porque en mayo es el Día de las Madres, pues esto es bastante extenso y bastante vago, porque en realidad lo que yo estoy buscando es el contrato del Día de las Madres. Y pues aquí podrían pasar dos cosas. O sea, para empezar, no sabemos si lo firmaron en mayo o si lo firmaron en abril, ¿no? Que podría ser también otra cosa a tomar en cuenta. Entonces, al dejar pero tan amplia mi solicitud, esto puede complicar las cosas tanto para quien la va a responder como para mí. Entonces, lo mejor sería pedir el contrato para celebrar el Día de las Madres, ¿no? Y entonces ya ahí estoy siendo muy específica y estoy buscando solamente lo que me interesa. Y por último, Alejandra nos dice que usemos el teléfono del INAI, en donde dan orientación sobre el marco legal, las obligaciones de los entes, etc. El teléfono del INAI es el siguiente: 01800 835 43 24. Este es el centro de atención a la sociedad del INAI. Y efectivamente sí, es muy útil porque las personas que trabajan en este centro de atención están capacitadas, o sea, conocen las leyes de transparencia y nos pueden guiar en este proceso. Si, por ejemplo, yo pues quiero meter una solicitud de información, pero no sé muy bien si la debo dirigir a una secretaría o a la otra, o si sí es competencia de quien yo estoy pensando, eso podemos llamar y preguntarlo en el centro de atención del INAI. También, si no sabemos meter un recurso de revisión, podemos hablar al centro de atención y ahí nos van a guiar. Es importante tener en cuenta que el centro de atención del INAI pues resuelve o le competen asuntos federales. Entonces, si es un asunto
de un estado, lo más probable es que nos manden con el Instituto de Transparencia de ese estado, pero de cualquier manera está bien llamar para intentar aclarar la duda, y si no es su competencia, pues nos mandarán con el estado que corresponda e incluso nos pueden dar el teléfono o comunicarnos. Entonces sí, es muy útil esta línea de ayuda. Después tenemos 4 consejos enviados por la periodista Linaloe R. Flores. Linaloe es experta en mecanismos de acceso a la transparencia. Entonces vamos a poner mucha atención a lo que Linaloe nos dice. Primero nos dice, elaborar la petición con un lenguaje basado en las leyes de transparencia. Sí, esto es más o menos lo que nos decía Ale en su primer tweet, y es que si nosotros citamos artículos de la ley de transparencia, o sea, si les decimos, solicito esta información con base en el artículo X de la ley de transparencia porque bla bla bla, será muchísimo más fácil que nos den la información y a ellos se les complicará negarnos la información, si es que es información pública. Recordemos que hay información que no nos pueden dar, pero en el caso de ser información pública sí, sirve mucho hablar su tipo de lenguaje. ¿Y a qué nos referimos con un lenguaje basado en las leyes de transparencia? Bueno, pues por ejemplo, las secretarías, los organismos no son, o sea, sí son secretarías y organismos, pero para la ley de transparencia son sujetos obligados, porque son sujetos que están obligados a entregar información pública. Entonces, ese, por ejemplo, es un cambio de lenguaje que podríamos utilizar y pues ya queda muchísimo más en su idioma, digamos. La segunda recomendación que nos hace Linaloe es pedir el documento, o sea, el memorándum, la circular o cualquier papel o papelito en el que se registró lo que deseo saber. No plantear solo preguntas, sino pedir registros. Esto es también súper importante porque en el ejemplo que les ponía sobre el contrato para celebrar el 10 de mayo, podríamos hacer esa solicitud y decir, quiero saber cuánto gastó la Secretaría para celebrar el 10 de mayo, punto. Entonces, tal vez nos contesten, pues gastamos 1 millón de pesos. Ajá, pero pues, o sea, ¿quién lo organizó? ¿Qué es lo que incluyó? Eso no nos lo van a dar porque no lo pedimos. Entonces, una posible solución aquí sería pedir el contrato. En el contrato viene la empresa que lo hizo, qué fue lo que incluyó, las horas que duró, todos esos detalles vienen en el contrato. El contrato es un documento. También podríamos pedir la factura, ¿no? Es otro documento legal que respalda lo que estamos pidiendo. Entonces, otra vez, no hay que ser muy vagos y muy amplios en las solicitudes, sino que hay que centrarlo todo muy bien para obtener lo que estamos buscando. El tercer consejo que nos da Linaloe es dejar claro que aquello que deseo saber es de interés público. Sí, porque aunque pueda parecer como muy redundante y obviamente estamos haciendo la solicitud porque es de interés público, sirve mucho dejarle claro al sujeto obligado que lo que estamos pidiendo es información que debe ser pública. Entonces, por ejemplo, si estamos pidiendo esto del Día de las Madres y en la solicitud incluimos este evento fue pagado con recursos públicos de la Secretaría, en el momento en el que implique recursos públicos ya es de interés público. Entonces serviría bastante incluir esto para que no nos puedan decir no te podemos dar la información porque fue un evento privado de la Secretaría. Pues sí, pero lo pagaste con mi dinero, con mis impuestos, entonces automáticamente es información pública. Y por último, Linaloe nos recomienda recordar que el acceso a la información es un derecho civil y humano. Yo creo que eso nos puede servir desde que redactamos la solicitud de información porque, revisando solicitudes en la plataforma, porque son públicas, sí se nota cuando quien está solicitando la información piensa que o ignora que es su derecho solicitar información pública. No sé cómo explicarlo, pero, o sea, como estas solicitudes en las que dicen como soy estudiante, voy a utilizar esto para mi tarea, por favor, si fueran tan amables, me podrían decir. Y pues no, o sea, parece que el gobierno nos está haciendo un favor, pero en realidad es nuestro derecho y esto siempre hay que recordarlo. Tampoco estoy diciendo que seamos groseros y que pidamos la información de una mala manera, pero sí teniendo en cuenta que estamos ejerciendo un derecho. Después tenemos 3 consejos más enviados por Andrea Deiven, espero estar pronunciando también bien este apellido, quien también es periodista y nos dice, para empezar, a mí lo que me ha servido es explicar por qué la dependencia a donde lo estoy pidiendo es la encargada de dar la información,
por aquello que luego te dicen que no está entre sus obligaciones darla. Este punto también requiere un poco de investigación previa y tener bien claro si la información que estamos pidiendo verdaderamente debe ser generada y o poseída por la Secretaría o el organismo al que se lo estamos pidiendo. Después, Andrea nos da otro consejo, que es el siguiente. Si hay información disponible sobre el tema en comunicados de la dependencia o algún documento que sirva de referencia, lo pongo para que vean exactamente qué pido. Esto podríamos ponerlo en el recuadro o en el apartado de datos que faciliten la búsqueda de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, y un ejemplo que se me ocurre es en el caso de los contratos del 10 de mayo, pues tal vez nosotros nos enteramos de que X secretaría tuvo un evento del 10 de mayo porque hay un comunicado público, ¿no? Entonces, pues ese comunicado que ya es público, que lo hizo la secretaría, simplemente lo adjuntamos a nuestra solicitud y decimos el evento al que me refiero es el que comunican por medio de este documento, y así le quedará mucho más claro a quien reciba nuestra solicitud qué es lo que queremos saber. Y por último, Andrea nos dice que solicita que le den la respuesta en archivos maniobrables si tienen, porque scrapear PDFs es una pesadilla. Sí, Andrea, te entendemos y sufrimos contigo. Al respecto tenemos un video sobre por qué las bases de datos en PDF no son datos abiertos y mucho menos las bases de datos impresas. Les voy a dejar el link aquí abajo, pero bueno, exactamente, Andrea dice que pide que le den la información en archivos maniobrables y con esto se refiere a datos abiertos. Entonces aquí el consejo sería, desde que redactamos la solicitud, decir solicito una base de datos en formato abierto. Podemos especificar entre paréntesis en .xlsx, o sea Excel, o .csv, que es valores separados por comas, y entonces así ya le estamos diciendo a la dependencia hasta en qué formatos lo preferimos. Recordemos también lo que decíamos en el video pasado sobre solicitudes de información, que la misma ley de transparencia que dice que cuando el ciudadano solicite bases de datos se privilegiará el formato abierto. Entonces la misma ley lo dice. Hay que aclarar que aunque nosotros digamos el formato en el que lo preferimos y aunque la ley lo diga, hay dependencias, hay secretarías, hay organismos que de todas formas nos van a decir esta base de datos no la tengo en formato abierto, entonces te la mando en un PDF con el que no puedes hacer nada, o te la mando en hojas en las que tampoco puedes hacer nada con los datos, y bueno, entonces ya nos iremos a un recurso de revisión, pero sí hay que tener muy claro que el que lo pidamos no nos garantiza que nos lo entreguen así, pero pues hay que hacerlo. Por último, Jorge Machuca Luna, quien en su biografía de Twitter dice que publica en el periódico eConsulta en Puebla, nos da estos consejos. Primero, que hagamos una solicitud por pregunta, no muchas preguntas en una misma solicitud, para que no dejen alguna sin contestar. Efectivamente, a lo mejor estamos investigando un tema o tenemos preguntas sobre un tema en específico, pero resulta que tenemos 10 preguntas, ¿no? Entonces hacemos nuestra solicitud y después enlistamos esas 10 preguntas. Y esto no está mal, de hecho, pues lo deberían responder así, pero a veces es tanta la información que alguna se pierde o alguna no es contestada de manera deliberada, ¿no? Por la secretaría o el organismo. Entonces es un buen consejo separar por preguntas y entonces mandar una solicitud por pregunta, porque así no hay manera de que ignoren alguna de las preguntas. Después Jorge nos dice que pidamos versiones públicas para que sea más difícil que eviten responder asuntos espinosos. Con versiones públicas nos referimos a que le estamos diciendo al sujeto obligado que todos los datos personales que estén en el documento que pedimos sean testados, es decir, que sean tapados con un cuadrito negro que muchas veces odiamos, pero bueno, porque a veces el hecho de que el documento tenga datos personales es un argumento para no darnos la información. Entonces, si de entrada les decimos, no, pues todos los datos personales tápalos, entonces ya no hay como mucha excusa para decir que no lo van a dar, ¿no? Entonces nos tienen que dar el documento con la información pública y protegiendo los datos personales. Y por último, Jorge nos dice que si hay alguna duda o pregunta sobre un mismo tema, que sea competencia federal y o estatal y o municipal, hagamos esa misma pregunta a 2 o más sujetos obligados. En este caso, pienso, por ejemplo, en una obra pública que tenga inversión
del gobierno federal, pero también inversión del gobierno estatal. Entonces, si queremos saber todos los recursos públicos que hay en esa obra, pues tendríamos que hacer una o varias solicitudes al gobierno federal y una o varias solicitudes al gobierno estatal. Por eso es muy importante tener bien claro qué es lo que estamos pidiendo y quién puede tener esa información. Pero bueno, también es muy bueno saber que podemos hacer la misma solicitud a varias dependencias. Y esto es todo por el video de hoy. Estos son todos los consejos que llegaron al Twitter de Serendipia cuando les preguntamos a algunos periodistas qué más nos podían decir al respecto. Quiero agradecerles muchísimo a Alejandra, a Linaloe, a Andrea y a Jorge por haber contestado este tweet, porque sin duda son cosas que no incluimos en los videos sobre solicitudes de información, pero que ahora están aquí, y la intención es que ustedes que nos están viendo tengan la mayor información posible para hacer sus solicitudes de información. Me parece que al tener consejos de personas que están trabajando constantemente con solicitudes de información, pues podemos un poco brincar o adelantar esta curva de aprendizaje y tomar lo que otras personas han aprendido y hacen para obtener la información de una manera más eficiente. Espero que este video les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido para tener más herramientas con las que pueden hacer solicitudes de información. Y bueno, ya saben que si les gustó nos pueden regalar un me gusta y suscribirse al canal de Serendipia en el botoncito rojo que está aquí abajo. Y además esos 2 clics nos ayudan muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenido para ustedes. No olviden también que nos pueden dejar todos sus comentarios aquí abajo, ya sea más consejos sobre este tema o dudas, no sé, anécdotas, todo lo que nos quieran decir, déjenoslo aquí abajo. Aunque nunca hayan hecho una solicitud de información, cuéntenos qué les pareció este tema. No olviden también que nos pueden seguir en todas las redes sociales, nos encuentran como Serendipia Data en Facebook, Twitter e Instagram. Y nada más, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.